Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Quiero dejar claro, en primer lugar, que un asunto tan importante como la agenda de seguridad requiere de toda nuestra sensibilidad, requiere de toda nuestra empatía, requiere de todo nuestro esfuerzo, pero más que nada requiere de toda nuestra unidad. Es importante que pensemos en las miles de víctimas de la violencia que ha habido en este país. Es importante que pensemos en las familias, que pensemos en los elementos del ejército, de la policía, de las fuerzas civiles que han perdido la vida en esta crisis de violencia que hemos experimentado desde hace varios años. A todas esas personas las tenemos que honrar, no solo con nuestro mejor esfuerzo, sino también con el trabajo en equipo y con unidad para resolver un problema que nos afecta a todas y a todos en este país. La realidad es que la violencia nos está arrebatando el futuro a las nuevas generaciones, a las personas más jóvenes, que muchas veces somos quienes sufren los delitos más delicados y más hirientes para nosotros y para nuestras familias también. Y yo creo que no cabe duda de que en México vivimos una crisis de violencia desde hace varios años, más de 6 años sin duda. Pero en este sexenio ha habido 200,000 muertos, ha habido más de 30,000 personas asesinadas al año, que son números que superan en muchos casos conflictos armados, guerras civiles en otros países. Son datos que nos tienen que preocupar a todos y que no podemos negar, son una realidad, son parte, desgraciadamente, de nuestra historia. Pero sí quiero decir, y que lo escuchen los compañeros de Morena, que creo que sería hipócrita decir que esto es responsabilidad nada más de Morena. La realidad es que arrastramos el problema de la inseguridad desde hace varios años y varios sexenios y ha habido estrategia fallida tras estrategia fallida. Pero también sería hipócrita de mi parte decir que Morena no tiene responsabilidad en la crisis de violencia que vivimos hoy. Por eso quiero recalcar algunas áreas de oportunidad que hemos platicado desde la bancada naranja y que yo creo que son muy importantes para entender cuál es el escenario en el que estamos viviendo hoy en materia de seguridad. En primer lugar, durante este sexenio yo creo que es muy claro que ha habido un abandono total o muy grande a las policías estatales y a las policías locales. No podemos esperar que un alcalde de un municipio del interior del estado, de una zona rural, que tiene una fuerza pública de 8 o 10 policías, le haga frente a una estructura criminal mucho más compleja. Además de que no está dentro de sus obligaciones constitucionales. Ahí es donde me parece que a la Federación le ha faltado apretar, ahí es donde nos parece que a la Federación le ha faltado mejorar la coordinación con los municipios y con los estados en este asunto que es tan importante. Si queremos resolver el tema de seguridad pública, tenemos que apostarle a las policías, tenemos que apostarle a más y mejores policías, y eso se ha visto muy afectado con las disminuciones en los fondos, con las disminuciones en los recursos que hay para nuestros elementos de las fuerzas civiles. Y al final, ¿en qué se traduce esto? En que descuidemos a las policías y las debilitemos, pues que entonces, que es el segundo punto, no recarguemos en las fuerzas militares, nos recarguemos en las fuerzas armadas. Y la realidad es que sí ha habido una militarización muy preocupante en este país, una militarización que sí ha sido en los aeropuertos, que sí ha sido en proyectos de infraestructura, pero que principalmente ha sido en materia de seguridad pública. La organización o la agencia de inteligencia que antes era el CISEN y ahora es el CNI, ahora también depende de la Sedena, la Guardia Nacional, pues todo esto que ya sabemos, que ahora hay la seguridad pública en este país depende, yo diría que al 99% de las Fuerzas Armadas, y no me malinterpreten, no estoy hablando o criticando nuestras Fuerzas Armadas, tienen todo nuestro apoyo desde la bancada naranja, pero queremos que se enfoquen en las tareas que les corresponden. Tienen una formación castrense, tienen una formación enfocada en los conflictos armados, no tienen una formación tan especializada en derechos humanos como lo pueden tener y en el debido proceso como lo pueden tener las fuerzas civiles, y por eso creemos que meterlos a tareas de seguridad pública no solo afecta a las policías y a la sociedad, sino también a las mismas Fuerzas Armadas y a su profesionalización. Por eso, desde la bancada naranja decidimos aprobar
darle esta serie de atribuciones a la Secretaría, pero sí recalcamos que nos parece un argumento un poco engañoso porque le vamos a dar más atribuciones a la Secretaría, pero es una Secretaría que ya no tiene ninguna corporación policíaca en grandes dimensiones, ya no está la Policía Federal, ya no está la Guardia Nacional siquiera, entonces sí le vamos a dar atribuciones de coordinación a la Secretaría de Seguridad, pero pues ya no tiene ninguna instancia de ejecución, ya no tiene ningún brazo a nivel federal para hacerle frente a la crisis de seguridad que vivimos. Entonces, pues eso ¿qué va a hacer? Que se recarguen de nuevo en la militarización. Y repito, a partir de estos meses, a partir de estas semanas, la seguridad pública en este país depende al 99%, y no digo 100 nomás para no sonar exagerado, al 99% de las Fuerzas Armadas, y eso nos tiene que preocupar a todos, inclusive a los compañeros de Morena, que yo sé que debe de haber a más de alguno que le preocupe, los que saben de seguridad pública y de inteligencia. Y creo que también vamos a optar por aprobar esta reforma que también incluye todo este tema de las atribuciones de investigación, que nos parece positivo porque creo que le va a aligerar la carga a los ministerios públicos, pero en realidad creemos que hace falta una inversión más importante en materia de inteligencia, que la inteligencia no solo se limita a temas satelitales o de imagen o de comunicaciones, sino que también la inteligencia inteligencia humana, que es de verdad infiltrarse a las estructuras criminales para desarrollar política de seguridad en ese sentido, ¿no? Creemos que eso también ha hecho falta, que haya recurso en ese sentido. Y si se escucha nuestra petición y si se aumenta el recurso para inteligencia, pues sí, hacer el llamado a que no se use para la persecución política, ¿no? Que yo creo que eso tampoco abonaría, le dejaría nada bueno a este país. Al final yo quiero cerrar haciendo hincapié en que no podemos negar que la violencia es el problema número uno que vivimos en este país, que es un problema que todos en este Congreso, en esta Cámara de Diputados tenemos que reconocer, y que al final la violencia es un asunto de Estado, y yo creo que la adversidad de la violencia nos debe encontrar unidos y dando nuestro mejor esfuerzo, porque las víctimas, los policías, la ciudadanía se lo merece. Y a nuestros compañeros de Morena quiero cerrar nada más haciendo hincapié en una idea muy importante que creo que es la que debe permear de este discurso, que es dejarles muy claro que exigir la construcción de paz no es un asunto ni de politiquería, ni de partidos políticos, ni de ninguna corriente ideológica. Siempre exigir la construcción de paz va a ser un asunto de justicia. Muchas gracias.